En el siguiente video vamos a desarrollar la resta de dos vectores. Los dos vectores son A de magnitud 3 y ángulo 30 y B magnitud 3 y ángulo 90, es decir, están en coordenadas polares. Y vamos a desarrollar la resta A menos B, calcular la magnitud, la dirección y en términos de los vectores unitarios. Para eso nos apoyamos en la gráfica donde vamos a dibujar cada uno de los vectores A y B. El vector A tiene magnitud 3 y ángulo 30, el vector B tiene magnitud 3 y ángulo de 90, es decir, está sobre el eje Y positivo. Como necesitamos menos B, entonces cambiamos la dirección del vector B. Ahora el vector B nos va a quedar hacia el eje Y negativo, es decir, que de esta manera vamos a poder sumar A con el vector menos B. Vamos a hacer la descomposición de ambos vectores. El vector A tiene componente en X, que vamos a llamar AX, calculado como 3 por coseno de 30, porque el vector AX es el cateto adyacente del ángulo de 30. Esta multiplicación nos da 3 por 0,87, que es 2,6. 2,6 es la medida del vector AX. El vector AY, que vamos a dibujar acá, es la componente vertical. Como es la componente vertical, es como si trasladáramos el vector acá a este cateto opuesto del ángulo de 30. Por eso la calculamos con la función seno. Y AY nos da 1.5 unidades. Vamos a hacer lo mismo con el vector B. Pero notamos que el vector B no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y. Entonces, aplicando las mismas expresiones, lo tenemos que hacer, pero ahora no con ángulo de 90, que es el ángulo del vector B, sino con ángulo de 270, porque hemos cambiado la dirección del vector B. Entonces, aplicando las mismas fórmulas, obtenemos que el coseno de 270 es 0 y componente en X es 0, como lo vemos gráficamente. La componente en Y la calculamos con seno. Seno de 270 es menos 1 y 3 por menos 1 es menos 3. Entonces, este vector efectivamente mide menos 3 y solamente tiene componente en Y. Ya descompuestos los dos vectores, entonces realizamos la suma. Para eso entonces ubicamos el vector menos B a continuación del vector A, porque dice A menos B. Y unimos el inicio del primer vector con el final del último, que sería el vector R. De manera que tenemos ahora esta gráfica y vamos a calcular magnitud y dirección del vector R y componentes del vector R. En X sumamos componentes del vector A y del vector B en X, que serían 2.6 unidades. Corresponde a esta medida que está representada en amarillo. En Y es sumar el vector A con el vector B en Y. El vector A es el que está en amarillo y el vector B es el que está en naranja. Lo dibujamos a continuación del vector A hasta este punto. 1.5 del vector AY menos 3 del vector BY nos da menos 1.5 unidades. Con eso podemos establecer que el vector R lo escribimos como 2.6i menos 1.5j. Eso en coordenadas rectangulares en términos de vectores unitarios. La magnitud la calculamos utilizando el teorema de Pitágoras, elevando las componentes al cuadrado y sumando 2,6 al cuadrado más menos 1.5 al cuadrado, que nos da 9,01. Al sacar raíz cuadrada nos da magnitud 3. Y el ángulo lo calculamos con respecto al eje X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente sería tangente. Menos 1.5 sobre 2.6 nos da ángulo de menos 30 grados. Es decir, que el vector R está en coordenadas polares descrito
por 5.2 grados 5.2 unidades de magnitud y menos 30 grados de dirección.